¿Qué es la metafísica? La metafísica es una de las partes fundamentales de la filosofía que se ocupa del estudio del ser, sus propiedades, principios, causas y fundamentos esenciales de su existencia. Es decir, en otras palabras, la metafísica enfoca su atención hacia todo aquello que trasciende lo meramente físico. Además, esta importante rama de la filosofía reparte su atención a dos cuestiones que son las que a su vez determinan su división en dos grandes ramas. La ontología, que es la que se ocupa exclusivamente del estudio del ser y su esencia, y por el otro, la teología, que destina sus esfuerzos al estudio de Dios y su esencia. Asimismo, y desde tiempos antiguos, más precisamente en la antigua Grecia, lugar y tiempo en el cual muchos estuvieron ocupados de estas cuestiones. La metafísica constituía el saber más elevado al cual una persona podía pretender llegar, dado que cerrará aquellas últimas cuestiones trascendentales que nos preguntamos de la vida y el ser, entre otros. En lo que respecta a su denominación, es decir, por qué se escogió y nombra de metafísica para denominar a este tipo de estudio, se encuentra que así fueron llamados una serie de 14 libros escritos por uno de los filósofos más importantes de aquella época, Aristóteles, y que por supuesto discurrir pregunta y ocupa, como bien dijimos, del estudio del ser, y esto implica un montón de cosas a la vez. Una virgen, una constitución, una interrelación entre otras cosas. Es que la metafísica se ocupará individualmente de cuestiones como la nada, la realidad, la mente, la naturaleza, la libertad, los cambios, la relación entre los universales y particulares, el deber ser y su contraposición con el deber ser entre las más salientes. El ser humano es un ser plural y polifacético, integrador de las funciones fundamentales de su humanidad, trascendencia o espiritualidad, como manifestación de vivencias religiosas, metafísicas y culturales, biológicos, como se entra en un organismo vivo. La corporeidad, en una categoría esencialmente humana, los animales, plantas y otros seres, aunque poseen cuerpo, no tienen conciencia de tenerlo. Herencia, interacción con el ambiente, como factores genéticos y aprendidos que determinan el desarrollo del hombre y su modo de pensar. El ser humano construye su mundo y modifica la naturaleza. Se modifica el mismo. El hombre es un hacerse continuado de la imperfección a la perfección. El hombre es un ser en particular construcción. El hombre tiene capacidad de descubrir su mundo y optar por algunas de las opciones que éste le ofrece. El hombre puede adueñarse de sí mismo y de la realidad circundante. Del hombre conoce, usa conceptos para representar los objetos de conocimiento, corrige, tiene una diversidad y profunda actividad mental o capacidad de pensamientos. Así, el hombre posee una capacidad para abstraer, generalizar y establecer relaciones. Esta es la racionalidad. Estas dimensiones del ser humano son equiparables a los fines de estudio de la filosofía y de la metafísica, como una de las ramas de la filosofía en el entendido que esta es una ciencia que estudia los fenómenos más allá de lo físico. Es entonces un conjunto de conocimientos que analiza los fenómenos existenciales, fenómenos que son, entre otros, las relaciones entre los hombres dentro de un contexto y temporalidad determinadas. La dimensión trascendente o espiritual como elemento ético, axiológica, metafísico y moral, la dimensión o actividad de la mente como elemento intelectual, epistemológico de pensamiento, la sabiduría, el conocimiento, la dimensión biológica como elemento corpóreo, instintivos sexuales ecológicos, en tanto con el medio ambiente pueden incluirse en este aspecto, la variable
evolutiva. La dimensión social es relacional, política y afectiva entre y con otros para formar individuos ciudadanos de bien. La metafísica es el camino que une la mente inquieta en búsqueda de respuestas. Recorre hacia el conocimiento de sí mismo, de sus orígenes, de su espacio, tiempo, geográfico, histórico y cultural, de su proyección trascendente o ampliación de la conciencia, sustento de su naturaleza. La metafísica pregunta por los fundamentos últimos del mundo y todo lo existente. Su objetivo es lograr una comprensión teórica del mundo y de los principios últimos generales, más elementales de lo que hay, porque tiene cómo, porque son lo que son, y aún más, porque son tres de las preguntas fundamentales de la metafísica. Es lo que hay. Algo no solo se pregunta, entonces, por lo que hay, sino también porque, y además, aspira a encontrar las características más elementales de todo lo que existe, algo fuera del alcance. Hasta este momento, de todo ser, la cuestión planteada es si hay características que se le pueda atribuir a todo lo que es y con ello puedan establecerse ciertas propiedades del ser. Es por esto que existe la necesidad de tratar de explicar el origen y existencia del ser. Algunos de los conceptos principales de la metafísica son ser nada, existencia, esencia, mundo, espacio-tiempo, mente, Dios, libertad, cambio, causalidad. Y si algunos de los problemas más importantes y tradicionales de la metafísica son el problema de los universales, el problema de la estructura, categoría del mundo y los problemas ligados al espacio y el tiempo, el concepto de ser lo que es decisivo para distinguirlos, diferentes tipos de metafísica. Es el concepto de ser la tradición. Distingue dos tipos de enfoques esencialmente diferentes, conceptos unívoco de ser según este enfoque. Ser es la característica más general de diferentes cosas, llamadas en su entidad. Es aquello que sigue siendo igual. Es decir, el hecho de que todas ellas, concepto de ser, es la base de la metafísica, de las esencias, lo opuesto a ser bien y a ser en este caso, la cual simplemente se le entrega la existencia. En cierto sentido, se diferencia ya mucho del concepto de la nada. Un ejemplo de ellos logran ciertos textos de la filosofía temprana de Tomás de Aquino, concepto analógico del ser. Según este enfoque, el servioni, hacer aquello que se le puede atribuir a todo, aunque de distintas maneras. Analogías es el aquello en lo que los diferentes objetos coinciden y en lo que a su vez se distinguen. El ser es por sí mismo el cinismo, el origen de los problemas. Cada problema surge como resultado de haberse quebrado el cumplimiento de alguna de las leyes del universo. Estas leyes o principios se encuentran operando constantemente, ya sea que seamos conscientes de ellas o no. El ser humano sufre por una sola razón, la falta de conocimiento. Las personas creen sus problemas por no entender el funcionamiento de la vida. La falta de información las lleva a cometer errores que luego se transforman en dificultades. En síntesis, cuando una persona tiene un problema que le provoca sufrimiento, es porque no cuenta con la información necesaria para superar este problema. Es como si esa persona estuviera continuamente chocándose de frente contra una pared sin darse cuenta de que podría darle la vuelta por la derecha, por la izquierda o saltarla por encima. Solo cuando uno conoce los motivos y las características, el problema, es decir, cuando uno llega a entender la cuestión, puede resolverla. El conocimiento da poder. Cada vez que tengas un problema por resolver, considéralo como una oportunidad para aprender algo nuevo.
Mantén tu mente, que te permitirá saber cómo sortear el obstáculo. En primer lugar, tendrás que ser consciente de que este principio está quebrando y luego tendrás que aprender a lidiar con la vida para fluir con ella, el surgimiento de uno o una señal de que llegó el momento de estudiar y aprender. Estudios de estos principios. Encontrarás muchas respuestas interesantes a las principales cuestiones de tu vida. Entenderás por qué atraes cierto tipo de personas, cómo se generan tus problemas afectivos y cómo superarlos. Porque el dinero sigue a las personas que lo tienen y nunca a los pobres. Porque algunas personas parecen vivir en una secuencia de conflictos donde no bien terminante de resolver uno, el otro peor viene. Comprenderás que las enfermedades están directamente relacionadas con problemas emocionales y mentales, que la suerte es voluntaria y se le puede crear. Aprenderás a diseñar el mundo en el que anhelas vivir, manifestarlo, pero para lograrlo deberás estudiarlo con responsabilidad, estar dispuesto a cambiar y a renunciar a sus limitaciones mentales. Es un camino voluntario que te llevará a transformar completamente tu vida para alcanzar un nuevo grado de felicidad, prosperidad, salud y armonía. Las 7 leyes de la metafísica o la felicidad. Los 7 principios herméticos. Los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. El Kybalión. Los 7 principios sobre los que se basa toda la filosofía hermética son los siguientes. El principio del mentalismo, el principio de correspondencia, el principio de liberación, el principio de polaridad, el principio del rey 6, el principio de causa y efecto, el principio de generación. ¿Para qué sirve la metafísica? La legitimidad de la metafísica está dada en el estudio del ser, ya que todos compartimos esa característica. Todos, ya que me refiero a todos los seres de este y otros posibles universos. Es todo aquello que existe o puede existir. Es claro, lo que existe, ya ese es el serial, pero lo que puede llegar a existir es una posibilidad. El hombre es una posibilidad de llegar a ser un hombre superior con el desarrollo de todas sus capacidades de abstracción y actitudes, de escucha y diálogo como elementos indispensables para el diálogo de saber, y tenemos el ser de razón o ser lógico expresado en la dimensión intelectual del ser humano.